Vencer a Balteo, sí, parece algo imposible cuando te enfrentas por primera vez. Pues sí. Y literalmente acaba contigo más de 10 veces fácilmente. Es un jefe bastante interesante y como yo le digo, es el verdadero primer jefe del juego. Pero hay unas ciertas builds que son muy buenas para vencerlo. Y aquí te traigo las 3 mejores builds para vencer a Balteo. Independientemente de las armas y de qué tipo de armor core usar, algo muy importante es cómo jugarle Balteo. Hay que siempre estar muy cerca, en mi opinión es lo mejor. Alejarse no va a ayudar en nada, al final te va a lanzar cohetes como si no hubiese un mañana y te van a terminar pegando y va a ser más difícil esquivarlo. Si estás cerca de él, la mayoría de sus ataques los vas a poder esquivar muy fácilmente, sí, hasta la espada. Eso sí, en el momento que vaya a explotar hay que alejarse. Y de resto hay que presionarlo como si no hubiese un mañana para romperle ese escudo protector que tiene y luego hacerle todo el daño posible hasta que muera. La primera build que tenemos es la de tanque, sí, es para aguantar los golpes de Balteo, los misiles, de la escopeta, todo. Es que esta tiene demasiada vida, 17.590, una locura. Pero además de eso hace también mucho daño y podemos aguantar bastante bien. Tener en cuenta que algo muy bueno de esta build no es que aguante y todo, sino que el arma que tenemos acá, que es la HI-16, y un paréntesis acá, la puedes agregar en cualquiera de las otras builds, la verdad va muy bien. Sinceramente esta arma recomendaría ponerla en todas las builds, pero también les estoy dando alternativas por si a alguno no le termina de gustar. ¿Pero por qué esta arma? Simplemente porque le rompe la barrera a Balteo rápidamente. Si esa barrera de pulso que tiene, de energía, lo que sea que tiene ahí, se lo baja rapidísimo. Esta arma que parece como un satélite que lanza unas burbujas, sí, lo destruye un montón. Es muy buena para bajarle esa barrera. De resto, luego para hacerle daño, sí vamos a utilizar lo que serían los cañones láser que tenemos en los hombros. Y además de eso, el arma que es el fusil de plasma, que hace un montón de daño y que ya he hablado de ella, que es de mis favoritas. Tener en cuenta que con la HI-16 sí no vamos a hacerle daño a la vida como tal, porque no hace mucho daño esta arma en sí, es para eso, para quitarle la barrera de pulso. Y además hay que cuidarlo un poco porque no es que tenga demasiadas balas y se te puede llegar a acabar. Con este armor core que estamos armando es simplemente estar lo más cerca posible de Balteo. Primero que nada para poder esquivar sus ataques y luego también para romperle la barrera y hacerle el mayor daño posible. Lo recomendable es atacar con la HI-16 tranquilamente de cerca para romper la barrera de pulso y luego con el fusil de plasma cargado atacarle a la vida junto con los cañones láser, que la verdad le van a bajar de todo. O sea, es que la verdad lo puedes llevar a la mitad de vida rápidamente. Es una build muy buena y que el único defecto que puede llegar a tener es la parte de movilidad, y si Balteo se aleja mucho vas a poder recibir algún que otro ataque, o en el momento que saque la espada te va a costar un poco más de esquivarlo. Como segunda build tenemos una equilibrada, la Melander. Sí, usamos una base de puro Melander en lo que sería la cabeza, núcleo, piernas y brazos. De resto, luego tenemos como armas las ametralladoras Luplow. Sí, van bastante bien para romper especialmente lo que es la barrera de pulso. Y luego ya sí, para hacer un daño más brutal, tenemos los cañones láser en nuestros hombros. Es muy buena esta build, especialmente si te gusta moverte un poquito más ágil, pero hacer un daño bestial. La verdad, rápidamente con las Loop Low tenemos que estar siempre muy cerca y vamos a hacer un daño bastante rápido a lo que sería la barrera de pulso. Siempre vamos a tener que estar presionando rápidamente. Y esta aguanta también sus golpes, una build bastante resistente, pero no con tanta vida como la del tanque. Y lo compensa con un poquito más de movilidad, y también con los cañones láser hace un daño brutal, al igual que la del tanque. Sinceramente, como depende de cuál uses según tu estilo de juego. Mi recomendación con esta build, ya que podemos, digamos, tener un poquito más de agilidad, hay algunos ataques que los vamos a poder esquivar saltando o volando, cualquiera de las dos, y también vamos a poder estar un poco más cerca de lo que sería de Balteo para hacerle daño tanto con las Loop Low o con los cañones láser. La idea es como igual que con el tanque, acercarse lo más posible, esquivar rápidamente y hacerle todo el daño posible. Especialmente si cargas los cañones, vas a poder hacerle un daño brutal a la vida de Balteo.
Y mi favorita, la build rápida, la velocista. Esta build de verdad va excelente, es mi favorita. Y es que va muy bien para esquivar a Valteo. Yo creo que lo que más se necesita para enfrentarse a este jefe es reflejos. Porque hay que esquivar todos esos cohetes, la escopeta, lo demás, etcétera. Sí, además el buen poder de ataque. Pero sinceramente con esta build vamos a poder esquivar de todo, especialmente con las piernas estas. Nachterer, no sé, tiene un nombre ahí rarísimo alemán, yo que sé. Pero es que con esas piernas puedes saltar y moverte rápidamente. Además de que ayuda muchísimo lo que es el impulsor, que es el Alula, que va también muy bien, te ayuda muchísimo a esquivar. Pero hablemos un poco más de las armas. Además de que esta build es bastante ligera y todo lo demás, que lo único malo es que tiene poca vida, pero para eso vamos a tener que esquivar. Y es que con esta build yo me saqué la misión en rango S. Y también es con mucha ayuda de las armas, porque tenemos dos fusiles de mano de lo que son los fusiles de plasma, que van muy bien, ya los recomendé con el tanque en una de las manos, pero en este caso lo tengo en las dos. Pero además de eso, como hombro tengo los lanzamisiles 70 BPM, que también son de esto estilo plasma, y además de eso tengo en lo que sería el hombro izquierdo la espada. Sí, esta espada que es la inicial va extremadamente bien, le pega muchísimo a Valteo, lo puedes llegar hasta lanzar literal, o sea, lo haces retroceder con la espada. Es increíble cómo esta espada ayuda en muchas builds, aunque sea con la que empezaste, la verdad destroza un montón. Es muy buena, la idea obviamente es, como siempre, mantenerse cerca de Valteo y además esquivar rápidamente. Cada vez que se te aleje, acercarse rápidamente con los impulsores. Pero además de eso, una virtud que tiene esta build es que vamos a poder esquivar rápidamente lo que es la espada sin recibir ningún tipo de daño, o poder acercarnos rápidamente mientras lanza los misiles y capaz no recibir tanto daño de ellos, o hasta en algunas ocasiones sin siquiera recibir daño. Es mi build favorita y la verdad se las recomiendo porque, bueno, como ya les dije, logré la misión en rango S con esta build y la verdad es que va de maravilla. Una cosa muy importante, los ajustes del SEO. Esto es lo que usé con las tres builds, es lo mismo, igualmente ustedes lo pueden variar como quieran, pero esto es lo que yo recomiendo hasta Valteo. Y es, primero que nada, que tenemos que tener la plataforma de armas, para si ustedes quieren poner la espada, y más bien hay una de las builds que tiene la espada más un arma, puedan tener un arma de mano en el hombro y la pueden ir intercambiando. Es muy importante este SEO para lo que sería Valteo, a mi parecer. Luego tenemos ajuste de control de salida, que es de las armas de energía. Este también es muy importante porque vas a hacer un poco más de daño con las armas de energía, exactamente más 3%. Y por último, el ajuste de control de reflexión dinámica, que nos va a reducir el daño en un 3%. Es decir, Valteo nos va a hacer un poquito menos de daño, y es algo, y la verdad es muy importante que Valteo no te haga daño. Y por último, acotar que todas estas builds sí son las que yo armé y se las recomiendo un montón, y obviamente las habré dejado la idea para que las copien, pero también decirles que pueden ir combinándolas. Por ejemplo, en el tanque le pueden poner dos fusiles de plasma, o tranquilamente en la build, en la última de la velocista, pueden agregarle en lo que sería la HI-16, que la verdad va también muy bien, lo estuve probando, y con un fusil de plasma más la velocidad, más que tenemos esa arma que le destruye la barrera de pulso, puedes también ganarle tranquilamente a Valteo. Lo más importante, además de usar estas armas que les estoy indicando, estas armas van muy bien contra Valteo y las puedes combinar ya luego como tú quieras, es esquivarlo, estar muy cerca de él. Sí, parece al principio imposible y lo más difícil del mundo, pero lo mejor es estar lo más pegado a él, siempre ir moviéndose alrededor de él para que no te saque la escopeta, ni te saque, no sé, el cohete ese raro que la verdad te pega y te destruye, te hace como 3000 de daño. Y obviamente tener cuidado con la espada, saltarle o moverse en el momento justo para poder esquivarlo. Valteo es un jefazo, la verdad. Al principio, si no estás acostumbrado y apenas estás llegando contra él, te va a costar un montón, pero luego ya le agarras la mano, como todo jefe al final de los Souls o de From Software en general, que siempre son un dolor en el culo. Entonces, sin más muchachos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden dejar así, y suerte contra Valteo y que puedan seguir avanzando en Armored Core 6.